¿Cómo están? Buenas. Han pasado cosillas, tema que quería comentar el día de hoy, que tiene que ver con lo que está en el título, que es el Financial Distress, que no es otra cosa más que las dificultades financieras que enfrentan las compañías. Hay inversores que se dedican incluso a buscar compañías que están en este tipo de situación, pero no solamente a buscar las compañías que están en ese tipo de situación, sino que también a buscar los bonos, es decir, las deudas ya emitidas por este tipo de instituciones. Entonces hay mercado para todo, para todos los gustos. En ese sentido hay todo un tema dentro del estudio de las finanzas corporativas que tiene que ver con el financial distress, es decir, con estar con la soga al cuello, por así decirlo. Les voy a compartir, antes de entrar como a los temas más profundos, primero tenemos que identificar algunas cosas que son elementales, como la diferencia entre el famoso CAPEX o Capital Expenditure y el OPEX, el Operating Expenses, ¿ya? Que son no dos caras de una misma moneda, pero son dos formas o dos mecanismos de operar de las compañías. El CAPEX, como sale acá en esta gráfica, es el gasto en inversiones que se espera que generen beneficios futuros. Es decir, yo como compañía puedo realizar una inversión para ampliar, te voy a inventar, mi fábrica que embotella Coca-Cola, por decirte algo. Entonces yo voy a realizar una inversión grande, posiblemente financiada con deuda, pero la gracia es que esa inversión a mí me va a generar nuevos flujos, o al menos eso es lo que yo espero. En cambio, el OPEX o los gastos operativos son los gastos, por así decirlo, entre comillas, del día a día, que es necesario hacer para que el negocio funcione. Los tipos de pagos del CAPEX es un gasto grande que se realiza una vez, es decir, hay un plan de CAPEX, ¿verdad? Y el Operating Expenses o el OPEX son los gastos que se realizan con la periodicidad diaria, mensual o anual. ¿Cuándo ocurre el CAPEX? Dependiendo de la vida útil, uno puede invertir, por ejemplo, en una propiedad, en un galpón, en esta misma fábrica que les comentaba, y va a depender obviamente la duración de ese CAPEX, la vida útil. Indica en las normas contables el periodo que se va a depreciar ese activo. En cambio, el Operating Expenses o el OPEX ocurre cada mes o cada año en curso. ¿Dónde se puede ver ese gasto? En el caso del CAPEX es más complejo, no todas las compañías lo explicitan, en las compañías en donde es realmente importante sí, pero es difícil, siempre está como implícito, camuflado en los estados financieros, pero la forma más fácil de verlo es en el balance general, donde están las propiedades, plantas y equipo. Ahí siempre sale la información neta. La información neta de este ítem del balance general, el neto se compone del bruto menos la depreciación. Entonces, normalmente la información del CAPEX tiene que ver con la variación de lo que se depreció, porque yo invierto en CAPEX más o menos el equivalente en la depreciación. Y por el otro lado, el OPEX está explícitamente en el estado de resultado, en la línea de los gastos operacionales, que son los gastos necesarios para poder mantener en el día a día el negocio. Ejemplos, como les explicaba, la inversión en una fábrica, en una planta para embotellar las bebidas, etcétera, etcétera. Y el OPEX, por ejemplo, arriendo mensual que se realiza, por ejemplo, en software. Eso es un gasto, prácticamente un gasto fijo, que tengo que incurrir todos los meses y posiblemente es necesario para poder realizar mi negocio, ¿verdad? Sistemas cloud, por ejemplo, también, o pueden ser algunos otros arriendos de infraestructura. Si yo necesito, por ejemplo, yo soy una tienda retail, no tengo infraestructura propia, no tengo ni centros de distribución, ni tengo bodegas, ni tengo tiendas comerciales, necesito arrendarlas para poder realizar el negocio. Y eso me va a significar un desembolso mensual, ¿verdad? Y ahí van a aparecer los CEFINRentas que van a andar arrendando este tipo de inmuebles o de infraestructura. Entonces, en ese sentido, hecha esta distinción, ustedes comprenderán que hay una que es muy necesaria, que es el OPEX. Estamos amarrados con el OPEX, es decir, si nosotros tenemos arrendada esta infraestructura y queremos seguir operando, no sacamos nada dejando de pagar el arriendo. Ya, ok, dejamos de pagar el arriendo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos? ¿En nuestra casa particular vamos a almacenar los miles de productos que se venden? No. Entonces, hay gastos que estamos más bien amarrados y hay otros que son postergables. Es decir, no es debido a muerte tener que invertir en una nueva fábrica o levantar un nuevo edificio para poder operar. Puedo arrendarlo. Pero son decisiones de las compañías. Entel, por ejemplo, era full intensivo en capital, tenía que mantener sus fierros y lo que estaba haciendo hasta el día de hoy era invertir todos los años en CAPEX, en poder darle vida y poder mantener esos fierros. Y lo que está haciendo Entel es hacer una transición entre el CAPEX
hacia OPEX, es decir, reemplazar la administración de los fierros por arrendar los fierros, externalizar el servicio, todo lo que tiene que ver con la fibra óptica, con todo lo que tiene que ver con los fierros de su operación. Entonces son dos miradas, no te sabría decir si una es mejor que la otra, porque eso hay que verlo con evidencia empírica nomás, pero en todas las empresas y en todos los negocios, en las industrias en general, como tienen naturalezas distintas, puede que sirva una o puede que sirva la otra. Las aerolíneas también han hecho transiciones en ese sentido. Antes las aerolíneas eran full dueñas de sus aviones. Hay aerolíneas que son más pequeñas y que no necesitan tener sus propios aviones y puede que los subarrienden. Entonces la depreciación de ese activo se hace cargo el que te arrienda el avión, pero tú estás ahí obligado, por así decirlo, a arrendar ese avión. Y tú lleváis los pasajeros, les cobráis la tarifa, con esa plata que recaudáis, le pagáis al que te está arrendando el avión, pagáis los sueldos y todo el tema. Son modelos de negocios distintos, no necesariamente uno es mejor que el otro, todo depende de la ejecución y también de tus ventajas comparativas. Si eres muy hábil y eres muy bueno para administrar los fierros, administra tú los fierros. El financial distress o la complejidad o la dificultad de hacer frente a los gastos financieros es la presión que hay sobre la compañía para generar efectivo, para generar flujos de caja y que esos flujos de caja te permitan cumplir con tus obligaciones, pero generado por tendencias macroeconómicas. En otras palabras, por eventos que no tenías cómo predecir. Llámale cisnes negros, llámale pandemias, llámale recesiones económicas, cosas que no estaban metidas en tu Excel. Dependiendo de la compañía, dependiendo en el entorno, dependiendo un montón de cosas, ustedes van a juzgar si es que la gestión de la empresa, si es que los administradores, si es que los managers, los directivos estaban preparados o no estaban preparados. Cuando llegó el COVID, hay aerolíneas que todos conocemos que se fueron de espaldas, pero hay otras aerolíneas que no necesitaron ni un peso. Entonces tú decís, chuta, qué doloroso esto para la industria. Sí, es doloroso para la industria. Hay algunas que quebraron y hay otras que no quebraron. ¿Por qué unas quiebran y otras no quiebran? Y esto es netamente por el arte que hay de atrás, por la propensión al riesgo, por lo avaricioso que puede ser o lo conservador que puede ser. Todas las compañías tienen personas por detrás y esas personas son distintas entre sí. ¿Qué consecuencias tiene esta cuestión? Primero, el default, el famoso default, que es cuando una compañía no es capaz de cumplir con sus compromisos de deuda o cuando también sobrepasa o rompe sus covenants. ¿Qué son los covenants? Un contrato, básicamente. Es un pacto, es una promesa, es un acuerdo, es un contrato entre dos partes. El que te presta la plata y el que está pidiendo la plata. Lo que hacen estas dos partes, pues, como bonista, cubrirte con la compañía y llegar a algún acuerdo normalmente en algún tipo de ratio que se tiene que cumplir. El más utilizado y es como el más popular, el que va de base, es el ratio de cobertura de intereses, que dependiendo la compañía tienden a ser el EBITDA sobre los gastos financieros. Eso quiere decir, se define algún ratio, por ejemplo, 3 veces, en donde el EBITDA tiene que ser al menos 3 veces superior al gasto financiero, es decir, cubrirlo al menos 3 veces. Esa regla, ese acuerdo, lo que permite es darle una seguridad al prestamista resguardado, va a estar prácticamente asegurado el pago de los cupones que te tiene que pagar. Y en ese sentido hay muchos ratios que se pueden inventar. Por ejemplo, pagos mínimos de dividendos. Que si tú dejas de pagar dividendos, yo puedo acelerarte todas las cuotas que me debes. Puede ocurrir. O los niveles que deben usarse de capital de trabajo. Si no estás cumpliendo el tope que te puse, también te puedo hacer efectivo este covenant o esta garantía. Esas cosas se pueden definir. Y lo que viene después, si el bonista no acepta, el que te prestó la plata, no acepta la condición que le estáis poniendo como compañía con la soga al cuello, te vaya a un proceso de bancarrota. ¿Qué factores son los que pueden acentuar? Yo le puse aquí favorecer entre comillas, una situación de financial distress. Primero, que por la naturaleza de tu negocio tengáis activos ilíquidos. ¿Qué quiere decir activos ilíquidos? Aviones, por ejemplo. Un avión es un activo súper ilíquido. Cuando vino la pandemia y estaban todos los aviones en el suelo, no podían volar, una de las alternativas que se planteaba era como que las aerolíneas se deshagan de aviones para poder tener caja. Pero tenemos dos problemas. Primero, los invito a que vean cuánto cuesta un avión comercial. Y segundo, ¿quién te lo va a comprar? ¿Quién te compraría un avión comercial? ¿Otra aerolínea o no? En este caso, lamentablemente, para ese ejemplo, ninguna aerolínea podía volar. Ninguna. Entonces, eso acentúa los problemas para poder resolver una situación de estrés financiero. Y el otro, a mi juicio el más importante, es que tu deuda sea alta. Es andar con esa mochila que es muy pesada. Las deudas son bombas de tiempo. Eso si es alto o bajo es súper relativo. No va por el N, no va por el monto de la deuda, sino que va en comparación a
cuánto tienes de patrimonio, a cuánto generas y cuánto puedes hacer frente a tus obligaciones, en cuánto puedes pagar esas cuotas que tienes fijadas. Primera alternativa cuando una compañía está en esta situación de estrés financiero: liquidar la empresa. ¿Cuántas veces han visto que empresa no sé cuánto va a hacer una venta de liquidación? Van a liquidar todo el stock, van a rematar, ya sea por obsolescencia o porque se cierra una tienda en el Apumanque, típico. Se liquida por cierre de tienda y tenéis descuentos así como ya, llévense todo, quiero hacer caja, quiero hacer liquidez de lo que pueda de los activos para poder cerrar la cortina e irme a mi casa. Entonces, la alternativa 1 suena como lo más sensato, es como ya vendamos todo, cerramos la cortina y todos felices. Pero esa cuestión generalmente no ocurre. No es que no ocurra, no aplica para todas las industrias de manera tan sencilla. Lo otro, en todo caso, es que, ok, encontramos un comprador, pero ¿y a qué precio me va a comprar las cuestiones? Es complicado, porque él sabe que tú estás apurado y eso quiere decir que tú tienes que aceptar cualquier precio prácticamente. ¿Quién ha vendido a alguien acá algo por apuro? Siempre se termina vendiendo a un precio más bajo de lo que realmente vale. En el mejor de los escenarios, lo que tú podías hacer como empresa o lo que deberías apuntar es a vender al menos a lo que indican los libros contables que vale el activo. Si lográis eso, está bacán, pero tenéis que lograrlo y tenéis un tiempo para eso. La alternativa 2 es que los bonistas digan: ¿sabéis qué? Vamos a mantener viva esta compañía porque igual da plata. ¿Y qué es lo que ocurre en ese caso? Los pasivos que estaban en esta situación, en el escenario base antes de una situación de quiebra, la nueva estructura quedaría con muchos más activos para los pasivos, es decir, para los acreedores, y el patrimonio de los accionistas se vería muy disminuido. Es un caso 90-10, por así decirlo. Es un ejemplo. Cuando se decide mantener la compañía, lo normal que ocurre es que los activos pasan a ser de los accionistas a los tenedores de bonos. Los tenedores de bonos se hacen más dueños de la compañía. Y esos casos hay muchos. O sea, en el caso de la TAM, así terminó la estructura. Ahí se decidió mantener viva la compañía. Pudieron perfectamente haberla liquidado. No sé quién te iba a comprar los aviones, pero la pudieron haber liquidado. Y para que eso ocurra, ¿de qué depende la decisión que toman los bonistas? Primero, de la factibilidad del negocio. Primero, los bonistas tienen que sentarse a la mesa, mirarse entre ellos a la cara y decir como: oye, bueno, ¿sabéis qué? ¿Esta compañía vale la pena que la salvemos? O mejor agarramos todos los muebles, todo lo que hay acá y lo vendemos. Y nos llevamos cada uno lo que nos corresponde, todos felices. Y en segundo lugar, va a depender también del interés de los acreedores. ¿Le interesa ser dueño del negocio? A un tenedor de bono, a un gallo que se dedica a prestar plata, ¿le interesa ser dueño del activo? Vámonos al ejemplo doméstico y al ejemplo de personas naturales. Los bancos. Si tú no podís pagarle el crédito hipotecario y te hipotecan el departamento, el banco al día siguiente se va a querer deshacer de esa cuestión y va a tener un área inmobiliaria que va a querer liquidarlo o lo va a liquidar en el mercado lo antes posible. El negocio del banco, por ejemplo, es que le devuelvan la plata con los intereses. No tener activos, no ser dueño de un parque de departamentos. Entonces, a los tenedores de bono es exactamente lo mismo. Su negocio es prestar plata y que le devuelvan el capital más los intereses. No le interesa ser dueño del negocio propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que podría empujar al tenedor de bono a pasar de ser bonista a accionista? Es que vea que el negocio tiene escalabilidad y tiene crecimiento. Y para eso, simplemente el retorno de los accionistas debe ser mayor que el retorno de los acreedores. Es decir, el ROE que genera una compañía debiese ser mayor al retorno que te entrega el cupón del bono. El tema sí es que en el orden de pago dentro del estado de resultados, ingreso por venta, gastos administrativos, ¡pum! Ese es el ingreso operativo del negocio. De ahí, desde esa línea, los tenedores de bonos sacan la tajada que les corresponde, que es el pago por intereses, ¿verdad? El costo financiero, eso es lo que se llevan los bonistas. Después viene el tío Estado y se lleva una parte también, que son los impuestos. Y después, lo que sobra queda para el accionista. Entonces es muy legítimo que a un bonista, en donde su negocio es completamente otro, no esté dispuesto más bien a ponerse más atrás en la cola para recibir plata. Y siempre y cuando hayan utilidades, porque puede que no hayan, pero aún así cuando no hay utilidades, el bonista se lleva su tajada igual cuando es tenedor de bono, no cuando es accionista. ¿Y por qué le estoy tocando este tema? ¿Y por qué lo encontré interesante revisar más en detalle? Porque vi una nota a propósito de lo que habíamos conversado sobre el problema que estaba teniendo ITES con su estado financiero y que tiene que ver con esta nota que decía: estrés financiero, el reflejo de ITES a través de sus bonos. El tema con esto es que si nosotros nos vamos a ver a ITES, aquí en las noticias, relación con inversionistas de ITES, tienen acá dos hechos relevantes o dos últimos acontecimientos, como le llaman aquí, que tiene que ver con la línea de bonos 925 y la 702. Son dos
series de bonos que tiene mi tío ITES, en donde el llamado aquí a los tenedores de bonos a que se junten para poder negociar y que le perdonen la vida. ITES rompió los covenants. Para eso, la compañía tiene 90 días para rectificar, es decir, tiene un trimestre del año para poder decirle a los tenedores de bonos, oye, no es necesario que nos vayamos a las malas, dame un trimestre para demostrarte que puedo seguir pagando. Y el problema de esta compañía es que no es muy alentador si nosotros nos vamos a ver los activos que tiene. Y por eso hice la vista inicial cuando veíamos el CAPEX y el OPEX. Esta empresa, mira, de los activos corrientes tenemos caja por 25 y principalmente la plata está aquí, en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. ¿Cuál es la calidad crediticia de los clientes de ITES? No lo sé, pero me atrevería a decir que son muy parecidos al perfil Ripley. Por lo tanto, no es muy buena. Después tenemos inventario. Aquí tenemos ya 170 lucas de las 200. Y las otras 25 son caja o activos que son un poquito más líquidos y que puede ir al banco, a la cuenta corriente y liquidarlo y tener la plata. Estos inventarios tú los puedes liquidar. Y te puede poner un letrero que dice, oye, liquidación, 40% de descuento, todo. Y las vaya a liquidar, como dice la palabra. Pero estos deudores comerciales, yo no sé con qué factibilidad ITES los va a recuperar. El tema es que tú te vayas a ver las propiedades, plantas y equipo, que son como los fierros, la infraestructura de ITES, y prácticamente no hay. Es muy poco. O sea, lo que hay en propiedades, plantas y equipo son 33.500 millones de pesos, y en caja ITES tiene 25. O sea, no es muy relevante lo que tiene ITES de activos fijos, de infraestructura, de fierro, para poder decir, ¿sabéis que nos vamos a achicar? ¿Dónde están las lucas? Están aquí. Activos por derecho, uso de contratos de arrendamiento. Estos son los arriendos que tiene ITES. Bodega, centro de distribución y las tiendas. ¿Qué puede liquidar ITES de acá? Nada, es muy poco lo que se puede liquidar. De hecho, esto está en la nota 17. Aquí está, activos por derecho de uso, contrato de arrendamiento. Miren, tiendas, valor neto 105. Bodegas, 2.000. Esto es arrendado. Esto no es de ellos. Tenía un tema por ahí. Y uno podría decir como, ya, pero ¿sabéis qué? Imagínate que ITES dice, ya, yo no voy a seguir con estas tiendas físicas. Voy a terminar estos contratos de arriendo, lo que me quede de tiempo, me voy a achicar y me voy a migrar, por ejemplo, a un canal online. Vamos a ver en la información que entrega la compañía cómo le va el negocio online de ITES. Negocio retail, canal online, representa el 15% de las ventas de ITES. El 15%. Y mira cómo vienen las ventas en el canal online de ITES. Esta es la tendencia desde el tercer trimestre del 2020. Y considerando que ITES tiene 90 días para poder dar vuelta a los numerillos, manteniendo fijo los costos financieros, ¿verdad? Que es lo que le da a dos bonistas, lo que podría hacer es jugar con el numerador, el beneficio operacional, por el ingreso operacional. Y para mover ese número, lo que tenéis que hacer es subir tus ventas o reducir tus costos. Con los costos estáis medio cagados, porque tenéis los arriendos que cumplir. Y por los ingresos, que sería lo otro, la otra palanca, esta tendencia está media complicada, No sabe hacer la pega online ITES, Y no, mira, no me quiero meter a la página de ITES para empezar a ver cómo funciona la página, por lo demás, como en la experiencia de compra. Pues no es mi intención, pero sí que podamos analizar y que podamos entender cuál es la situación de este retail y que podría ser perfectamente escalable a otros tipos de retail, a otras marcas, a otras empresas. Seamos realistas, la situación del país tampoco está como para que en 3 meses se activen todos los indicadores, y a menos que aparezca un helicóptero lloviendo billetes o que aparezcan bonos mágicos y todos vayan a comprar a ITES. ¿Qué es lo que podrían conversar estos tenedores de bonos? Tendríamos que ver un poquito los datos de ITES. Aquí tomé el ROE de ITES del año 2022, que no fue un año malo para nada, no fue tan bueno como el 2021, pero ahora, en los 9 meses que llevamos, hay pérdida. Es decir, aquí no va a haber ROE, no va a existir el ROE. Ya no va a haber retorno para los accionistas de aquí. Tomé un año como normal, que podría ser el año pasado, el que cerró el 2022. Y tenía un ROE 5,9. Habría que ver a cuánto es la tasa que están los bonos de ITES. No creo que sea menos que UF más 3. UF más 3 es mucho más que este ROE. Y que ya sabes que durante este 2023 vaya a quedar con pérdida. Entonces le conviene a los bonistas mantener viva la empresa, ¿no? A menos que te proponga un aumento en las ventas de manera exponencial. Ahí podría ser negocio. Pero pónganse en los zapatos de un prestamista, en serio. ¿Le interesa quedarse con esto? Yo tengo mis dudas. Entonces, este tema del financial distress es muy importante. El rol y la responsabilidad que tienen las compañías para asumir ciertos niveles de gasto operativo, ciertos niveles de inversión también, y también los niveles de desinversión. Cuando una compañía decide vender sus fierros para pasar a ser un arrendador de fierro, tiene que tener muy
muy clarito qué es lo que está haciendo y pensar también en los escenarios recesivos, sobre todo en retail. El retail no vende bienes de primera necesidad. No es un supermercado en donde vendes alimentos que la gente igual va a tener que ir a consumir. Te va a hacer una sustitución, te va a empezar a buscar el más barato, pero el retail no vende bienes de primera necesidad. Está bien, todos se tienen que vestir, sí. Pero bueno, si un mes no te compráis una polera porque estáis apretado de plata, no te la compráis nomás. Pero no vaya a dejar de comer. Por eso es muy distinto el escenario que tienes en Cosud, en donde su principal negocio son los supermercados más que el retail. Los supermercados hacen que sea mucho más resiliente y que no esté en esta misma situación. Para el mismo cuento. Están tan diversificados esos retail que pueden jugar, pueden tener más holgura, a pesar de que igual están hasta el cuello, Falabella por lo menos, pero por otras cosas, por otros motivos. Pero ITES es retail puro y duro. Cuando tú manejáis ese buque, tenéis que ser lo suficientemente previsor para saber que estas cuestiones pueden pasar. El mismo ejemplo de la Polar. Si ustedes fueran los prestamistas, ¿qué harían?